Buenos días, me alegra mucho saludarles nuevamente a quienes ya son público asiduo de nuestro seminario de ciudades sostenibles frente al cambio climático y también dar la bienvenida a quienes se incorporan por primera vez. Este es un espacio que, como saben, surge de la colaboración entre el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, lo que ha generado una muy buena mancuerna para posicionar este tema desde distintas perspectivas. Y bueno, como en ocasiones anteriores nos acompañan personas de diversos espacios. Tenemos a gente de México, de América Latina, de Estados Unidos y de Canadá. Estamos conectándonos también con instituciones educativas de todo el país, pero queremos hacer hoy mención especial de las universidades de otros sitios, como la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Rafael Andívar, la Universidad Peruana de los Andes, la Tecnológica Federal do Paraná, la privada Domingo Sabio, la Universidad de Granada. También nos acompaña personas del sector público como del INTA, de la SEP, de la Cámara de Diputados, de CONACYT, del IMSS, de Infonavit, del Gobierno del Estado de México, de distintas dependencias, del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán y también de la Municipalidad Provincial de Morropón en Perú. Y finalmente tenemos personas de asociaciones como Mujeres Interactuando, el Colegio de Arquitectos de Chiapas o del Instituto de Recursos Mundiales. Valoramos muchísimo su presencia porque nos ayuda a construir este espacio de diálogo para pensar los retos que nos está imponiendo el cambio climático, escuchando reflexiones que esperemos sean o representen claves para que podamos imaginar alternativas, que es uno de los objetivos que nos convoca en este espacio. Y bueno, antes de arrancar, les recuerdo para quienes requieren una constancia, que se necesita contar con el 80% de asistencia a las sesiones. Y por favor, no olviden registrarse en la lista que van a estar enviando mis colegas en el chat de la plataforma. Les pedimos, por favor, que nos compartan su correo de manera cuidadosa para poder tener sus datos y poderles estar no solo registrando la asistencia, sino haciéndoles llegar la información que surja del seminario. Y bueno, en este mismo chat pueden estar también enviando sus dudas, sus comentarios, como bien saben, y también abriremos el micrófono hacia el final de las presentaciones para recibir sus comentarios. Y bueno, en la mesa de hoy estaremos abordando la temática que ha generado bastante interés de agua y energía en las agendas climáticas y urbanas. Agradecemos muchísimo a la doctora Esmeralda Cervantes Rendón y al doctor Israel Solorio Sandoval por haber aceptado nuestra invitación para participar en este seminario. Abriríamos con la doctora Cervantes. Ella estudió química industrial en la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con una maestría en ingeniería ambiental y ecosistemas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y realizó sus estudios doctorales en el Colegio de Chihuahua, donde actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo, además de coordinar el Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Energías Alternativas de la misma institución. Dentro de sus publicaciones más recientes se abordan temáticas de cambio climático, agua y energías renovables desde el enfoque socioambiental. Coordina proyectos colaborativos con los temas desde una implementación participativa de un sistema de desalinización solar de agua para un huerto familiar en Samayaluca, en colaboración con el INTA y la UAM, así como la identificación de la percepción del riesgo en salud y agua ante el cambio climático en estudiantes de las áreas de salud en colaboración con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Son las investigaciones que actualmente realiza. También es miembro del Consejo Técnico Académico de la Red Temática de CONACYT sobre sustentabilidad energética, medio ambiente y se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Esmeralda, un gusto poder escucharla. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación y pues también agradezco la asistencia de todos los presentes y pues sobre todo la invitación a este evento para poder pues conocer diferentes perspectivas de lo que se está trabajando, ¿no? Nosotros, bueno, yo estoy acá en el norte de México, en Ciudad Juárez, entonces pues nuestra perspectiva y la visión que nosotros tenemos de cambio climático y los impactos que tenemos, pues tal vez son un poquito diferentes relacionados con las cuestiones tanto climáticas de la región como también culturales. Y es algo de lo que les traigo aquí. Lo que quise hacer para la mesa, pues es trabajar el caso específico de Ciudad Juárez, hacer un análisis socioambiental de la cuestión de agua y energía desde los estudios que se han realizado en la región. Déjenme, antes de empezar, les comparto la presentación. Ok, entonces, como les comentaba, pues es en específico sobre Ciudad Juárez. Durante los años 2011-2021, lo que hice aquí fue revisar las publicaciones que se han realizado sobre estos dos temas
y al final relacionados con la cuestión de cambio climático. Lo que vamos a ver hacia grandes rasgos, primero es pues este análisis socioambiental, cuáles son los fundamentos teóricos y conceptuales que se utilizaron para llegar a estas categorías de análisis, cómo se llega a este análisis de la relación ambiente-sociedad desde las situaciones urbanas y viendo cómo es esta interacción en Ciudad Juárez, desde cómo se forma y cómo es su historia como frontera, una breve introducción, y como problema, pues el agua en Ciudad Juárez y la energía en Ciudad Juárez, y viendo cuáles podrían ser estos posibles conflictos considerando el cambio climático para pasar a una sección de reflexiones finales. Entonces, como sabemos, la interacción de la sociedad con el medio ambiente pues se da precisamente cuando hay un establecimiento de una población, de un grupo sobre un ecosistema, y entonces pues empiezan a ver estas transformaciones. Cuando tenemos un problema, cuando llegamos a esa interacción a un problema, pues cuando empezamos a revisar que existen, por ejemplo, situaciones de contaminación, ya sea en agua, en aire, en suelo o en diversas formas, cuando hay esta pérdida de biodiversidad o cuando se tiene en peligro el abastecimiento de algún recurso natural. Pero para que llegue a llamarse un conflicto, pues entonces es cuando ya por parte de la sociedad se tiene una afectación o un riesgo de cuestión socioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más es una dimensión material, sino también se encuentra la dimensión simbólica. Y para que se lleve a cabo un movimiento, pues necesitamos esta organización, expresión de estos conflictos. Dentro de la mayoría, pues son dentro de un contexto local y está inmerso en una trama global. Y pues desde la parte, todo esto pues con un respaldo científico, ¿no? No es nada más la percepción de una problemática, sino también que se lleva a cabo pues como la validez por la parte científica, ya con datos de que se está teniendo una situación. Y desde donde jalamos esa parte de las cuestiones de conflictos socioambientales, pues desde la ecología política que nos lleva a esta diferencia de los grupos de poder a los conflictos socioambientales. Entonces, hablando específicamente de agua, cuando hablamos de esta interacción entre sociedad y ambiente, pues podemos ver que el agua la podemos revisar o analizar desde la cuestión física, que sería en sí el ciclo del agua, pero también desde los aspectos socioculturales, que es cuando entramos a lo que se llama el ciclo hidrosocial del agua, pero también el agua está involucrada de una manera muy fuerte en procesos económicos. Entonces, cuando vemos la parte física dentro del ciclo del agua, pues, ¿qué es lo que de mayor interés, al menos aquí en la región? Pues es la calidad del agua y el abastecimiento de la misma. Cuando hablamos de las cuestiones socioculturales, pues nos referimos a las cuestiones de identidad relacionadas a la cultura, también y esto nos va a afectar a nuestros hábitos y al tipo de consumo que nosotros tengamos de este líquido. Y en los procesos económicos va a estar relacionado directamente al desarrollo de esa región o de esa localidad y también relacionado al consumo que se tenga por la población. Y bueno, pues aquí todo esto también relacionado con los ODS, pues con el objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento. Cuando hablamos de energía, desde la cuestión de interacción sociedad y energía, tenemos la parte de generación. Y de la generación, cuando vemos los factores sociales, pues podemos ver la percepción que se tenga por la población sobre esta generación de energía, ya sea desde con combustibles fósiles o con energía renovable, se tiene una percepción de ella. Estas tecnologías, después de la percepción, se puede llevar a cabo una aceptabilidad cuando estamos hablando, por ejemplo, de un cambio de matriz energética, y para poder llevar a una apropiación social de, por ejemplo, la energía renovable, que se va a generar, pues si tenemos esta confianza entre las personas o todos los equipos que nos traen estas nuevas cuestiones tecnológicas. Pero también la energía como sociedad, pues está la parte del consumo. Entonces, cuando hablamos de consumo y para poder generar pues esas estrategias o estos planes de trabajo, no es solamente el consumo que se tiene por la población o por la industria, sino también es importante considerar estos aspectos como es la pobreza energética.
pero la pobreza energética lográndola entender desde las diferentes situaciones que podemos tener, que se van a generar tanto por aspectos culturales como climáticos, como regionales, ya que las necesidades van a variar, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Juárez la necesidad energética es muy diferente a lo mejor a las ciudades del interior de México debido a nuestras temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Y también pues hablar de lo que es la democratización de la energía, cómo como seres humanos podemos ver esta generación, ser parte de la generación de la energía y verla como un recurso, como un derecho también del ser humano y del ser vivo. Y llevando a la parte de seguridad energética, pues para asegurar este consumo que se pueda tener dentro de la sociedad y también pues de las cuestiones naturales del entorno que se tengan. Ahora, bueno, creo que no se ve aquí arriba, ¿no? Pero estos diferentes aspectos, pues nos pueden llevar, por ejemplo, a considerar cuestiones socioambientales. Por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de la aceptabilidad de nueva tecnología, pues nos referimos a lo que son los sistemas sociotécnicos, no solamente ver la nueva tecnología, cómo puede implementarse, sino desde la parte social, cómo se puede llegar a esta aceptación. Y, por ejemplo, cuando no se hace de una manera apropiada o no se revisa adecuadamente las necesidades, pues sí nos puede llevar a estos conflictos energéticos. Y, por ejemplo, el consumo pues también está relacionado a las prácticas cotidianas como sociedad. Y pues esta parte también nos habla de la economización, pues como vemos tanto el agua y la energía no nada más está relacionada a cuestiones sociales y ambientales, sino también a cuestiones económicas. Entonces, lo que nosotros hicimos para hacer este análisis de publicaciones fue revisar dentro de los estudios sobre cuestiones socioambientales urbanas en México, cuáles eran los principales aspectos que se consideraban para generar estas categorías de análisis. Entonces vimos que algo importante también que se ve, pues son los actores cómo interactúan entre ellos, tanto la academia como las organizaciones no gubernamentales, las redes, y los tomadores de decisiones. Pero todo esto, pues relacionado, como lo vimos previamente, a situaciones ambientales. Las situaciones ambientales principales que, por ejemplo, nosotros encontramos aquí en Ciudad Juárez, pues están relacionadas más a la cuestión de abastecimiento de agua, de calidad. El tema de cambio climático también está incluido, contaminación del agua, las cuestiones de la sequía y pues algo que tenemos aquí muy importante que es nuestra situación binacional. Entonces, en todas estas problemáticas, pues hay que considerar también este factor. Y cuando hablamos de conflictos socioambientales, ¿qué es lo que encontramos que impacta o que está dentro de los temas? Pues uno está relacionado a la acción política, la acción social. Por ejemplo, el crecimiento urbano es un factor muy importante dentro de estos conflictos. Algo importante que se considera pues es la justicia socioambiental relacionada a lo que son las necesidades de los diferentes tipos de población y precisamente enfocada sobre esta población vulnerable. Y otro aspecto importante que vemos aquí, que está relacionado también a las cuestiones o al análisis socioambiental, es la educación ambiental. Y los puntos que vimos que tienen un impacto en la educación ambiental, pues están relacionados al desarrollo tecnológico, a un enfoque, a esta necesidad de un enfoque de sistemas complejos, visto desde sistemas socioecológicos, y también la investigación que vemos que tiene un mayor impacto, pues es la investigación-acción. Cuando tenemos estos proyectos que hacen un cierto tipo de intervención y que tienen este enfoque, pues de hacer una transformación dentro de lo que se está realizando. Y pues todo esto, pues como lo vemos, pues está enfocado dentro de los sistemas complejos, ¿no? No podemos trabajar todos estos temas, todas estas diferentes, y vemos cada uno pues tiene varias disciplinas dentro de cada una de las categorías y pues es la necesidad que vemos de abordarlo de esta manera. Y bueno, entonces, viendo un poquito así muy rápido la historia de Ciudad Juárez, pues vemos que su creación es desde
desde la creación del Camino Real Tierra Adentro, cuando se hicieron estos caminos de la plata que le llaman. Entonces, pues se tuvo este punto en específico en esta región debido a que se tenían ahí unos pequeños ojos de agua que le llaman. Es una región desértica muy extensa, entonces se creó este punto medio. Para 1659 es cuando oficialmente ya se tiene la creación del lugar con la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del paso del Río del Norte. Y pues bueno, como es en todas estas regiones, pues es por misiones. Lo que llega pues también a llevar una transformación del territorio, pues es en 1846 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde pues sabemos que hay este cambio en la frontera y entonces este territorio, pues de no ser una frontera con Estados Unidos, pues pasamos a ser frontera. Otra cuestión que impacta bastante nuestra transformación es la llegada del ferrocarril y por ser frontera, entonces esta cuestión de la importancia de la aduana, de la zona libre y que se empiezan a generar diversas actividades de comercio e empieza a tenerse un crecimiento de la población. Otro aspecto importante de aquí ya me voy hasta los 1900, en donde se empieza a tener una actividad minera importante también en esta Azarco, no sé si por ahí la habrán escuchado, que se encontraba en la otra región de ciudad, en la frontera en Estados Unidos, que es El Paso. Entonces fue muy importante por la actividad económica, pero también por la contaminación que generó en ambos lados de la frontera. Y bueno, en 1906, relacionado al agua, pues tenemos el Tratado de Aguas, en donde se hace esta distribución del río Bravo para agua de riego para una zona agrícola que se llama el Valle de Juárez. Y lo que ya determina esta transformación de nuestro territorio es en 1965, cuando se da este impulso a la industrialización de la frontera mediante el programa de industrialización fronteriza. Entonces, a partir de ahí, tenemos un crecimiento demográfico que podemos ver aquí muy grande, debido pues prácticamente relacionado a la cuestión de la industria maquiladora, ¿no? Aquí vemos cómo empiezan en los 60 este crecimiento y aquí muy interesante este periodo del 2010, poquito antes, donde se ve un estancamiento debido a este periodo que pasamos de alta violencia, entonces tuvimos pues mucha población de Juárez que se fue al Paso o a otras ciudades por la situación que se tenía, pero pues vemos que otra vez empieza a crecer. Entonces, cuando hacemos esta revisión de documentos, encontramos 23 documentos relacionados a Ciudad Juárez en estos últimos 10 años sobre cuestiones de agua relacionadas a las problemáticas urbanas, porque pues también tenemos, como les mencioné, 2 regiones agrícolas, rurales, pero pues esas no las incluí aquí. Entonces vemos que de los estudios pues se enfocan un poco más a la cuestión de esa identificación de las situaciones ambientales, seguida un poco de los conflictos también, pero vemos que lo que más se trata o lo que más se aborda es la cuestión ambiental y dejando un poco pues los actores prácticamente casi no se trabajan un poco y pues la educación ambiental también apenas se está revisando. Entonces, si los vemos así por los diferentes temas, las situaciones ambientales así ya en específico que se han identificado en la región, nosotros, pues, nuestro principal fuente es el Bolsón del Hueco y el acuífero Conejos Médanos. Los dos se comparten con Estados Unidos y el río Bravo, que como les dije, pues está afectado por este tratado de 1906 y es un uso exclusivo para la actividad agrícola. Entonces, prácticamente nuestras únicas fuentes de agua pues son subterráneas. Entonces, la mayoría de nuestros problemas o de lo que nosotros revisamos, como les había comentado, están muy relacionados a lo que es el abastecimiento de agua, ya que nuestro acuífero pues se encuentra sobreexplotado. Tenemos muy pocas lluvias dentro de la región y cuando se dan, pues sí son de una manera intensa, pero también por cómo ha sido diseñada la población, se tienen muy pocas áreas de captación de agua. La profundidad del nivel estático del acuífero va de 30 a 140 metros en diferentes lugares de la ciudad, pero pues como hemos visto en la gráfica anterior, el crecimiento demográfico que hemos tenido ha incrementado bastante la demanda de agua y pues hemos tenido abatimientos en los últimos años de 80 a 90 metros.
Hay también ya un cambio en la dirección del flujo por este mismo abatimiento. Y tenemos una situación de colonias sin acceso a agua entubada. De 17 colonias que eran en el 2004, ya en el 2016 pasaron a 6, entonces poco a poco se ha ido solucionando. En cuestión de calidad de agua, pues una de las principales es que tenemos en algunas regiones una alta salinidad, y pues precisamente por esta sobreexplotación pues se ha ido incrementando. También en algunos pozos se ha encontrado arsénico. El arsénico que tenemos aquí es por cuestiones naturales, pero igual no está relacionado a esta sobreexplotación, en donde pues van incrementando las concentraciones de lo que se van encontrando. También tenemos problemas de contaminación por bacterias, amibas, patógenos en fuentes superficiales recreativas y en sistemas de almacenamiento de agua de pipa, que es lo que se ha encontrado en los diferentes estudios que se han hecho en la ciudad. Sobre cambio climático, lo que más se ha estudiado, pues es que se ha detectado en la región, ya cuando hablamos de las dos ciudades, pues es región Paso del Norte, que se tiene un incremento de 1 grado centígrado, un poco más de lo que tenemos a nivel global. El río Bravo recibe, pues como recibe corrientes del Colorado, y pues entonces se puede ver afectado también por las cuestiones de cambio climático, porque pues si disminuyen estas corrientes, pues también va a disminuir el flujo del río. Tenemos pues también cambios en los patrones de precipitación y de intensidad, y pues esto nos genera una disminución de las recargas. Esto, como lo vemos, es tanto por cuestiones climáticas como antropogénicas que nos ha generado cómo se ha construido la ciudad y el suelo urbano. Y tenemos, pues en consecuencia también, uno de nuestros principales riesgos es el incremento de los periodos de sequía. En cuestión de contaminación de agua, pues tenemos también en las aguas de descarga, pues con productos farmacéuticos, el abatimiento del acuífero, que nos da este incremento que les decía de sólidos disueltos totales y arsénico. Se han encontrado coliformes totales y fecales en zonas de descarga, porque hay zonas de descarga al río Bravo, y pues también esta contaminación bacteriológica. En cuestión de sequía, pues ya somos de sí una región semiárida, pero pues se espera un incremento de la frecuencia e intensidad. En las cuestiones de situaciones binacionales, pues como les comentaba, todas estas problemáticas las compartimos con la vecina ciudad. Entonces, lo que se debe de trabajar pues es un manejo del acuífero transfronterizo. Se deben de revisar estos cambios de dirección de flujo, revisar los acuerdos, y pues es esta parte difícil del manejo compartido con diferentes jurisdicciones, debido a que, por ejemplo, en México pues es pues a nivel federal, estatal, el manejo de aguas, y en Estados Unidos pues son más de locales y estatales. Y pues este manejo de la información también, que a veces somos muy celosos en compartirla o lo manejamos de diferentes maneras. En cuestión de los aspectos sociales del agua aquí en Ciudad Juárez, dentro de la acción política pues se ha visto una inversión en infraestructura, tanto física como también hay una necesidad de conocimiento, de este conocimiento del comportamiento del acuífero de manera binacional. En los estudios se ve pues se dice de esta necesidad de la voluntad política para poder trabajar de esta manera, pues la relación asimétrica que se existe para el manejo de estas aguas transfronterizas, los asuntos locales, como les decía, versus los asuntos federales, estos esfuerzos de cooperación pues que son necesarios, y cómo quitar estas barreras de nacionalismo por el manejo de información y por la toma de decisiones. Y pues esto nos lleva a la necesidad de la inversión en diseños urbanos hidrológicos, donde se consideren pues estos aspectos que estamos viendo con los cambios de patrones de agua, y tener pues mayores áreas para captación y recarga del acuífero. En la cuestión de acción social, lo que se ha estudiado pues es más el derecho humano al agua, sobre todo en estas partes, colonias que les mencionaba que no tienen acceso a agua potable, que su acceso al agua es por medio de pipas, y a esta acción pública local para las colonias sin agua, pues para poder trabajar sobre este derecho que ellos deben de tener. El crecimiento urbano, pues lo he ido mencionando, que es algo importante por que ha contribuido a que se den estas situaciones. Como vimos, pues desde el 65 hay un incremento de la población. Esto lleva a un incremento a los servicios que se ofrece como ciudad.
pues hemos llevado un desarrollo no planificado que pone en riesgo a ciertas poblaciones sobre fenómenos hidrometeorológicos, el incremento del suelo urbano y pues también tenemos esta población migrante que luego ya se convierte en población de la ciudad porque muchos de ellos pues ya se quedan por la cuestión de trabajo, por ejemplo. Dentro de las movilizaciones identificamos dos principales. Hay una que se hizo sobre una construcción de una mina a cielo abierto en esta región de Samalayuca, que sí logró con amparos detenerse por la cuestión también que se iba a afectar el acuífero que se tiene en esa área y pues la gente también de Ciudad Juárez se preocupó por las cuestiones de contaminación, se hizo esta movilización y se evitó que se abriera. También hubo un conflicto sobre un establecimiento de un sistema de maquiladoras que se quería hacer un gran complejo en una región donde la población identificó que esta poca agua que tenemos en estos acuíferos se iba a compartir y pues que había riesgo, ¿verdad? Y dentro de los valores que se han identificaron, pues es que es indispensable el agua para vivir dignamente y que fue algo interesante que los habitantes de las colonias en el estudio que se realizó ahí por el doctor Córdoba no consideran que merecen el agua o que el agua es como un derecho humano por la situación que ellos tienen ahí de cómo llegaron a esas colonias. Entonces, pues cuando vemos la cuestión de justicia socioambiental y relacionada a las necesidades que identificamos aquí, pues fue precisamente sobre estas colonias que obtienen el agua con pipas, contenedores, con pues abiertos o con pozos sin tratamiento, pues el agua no es suficiente para sus usos personales y domésticos. Y también tenemos a la población que se encuentra en riesgos de inundación, que van a ser esta misma población vulnerable, ¿no? Y aquí agregamos la población migrante también como población vulnerable porque pues sus situaciones también son diferentes y no están cubiertas todas sus necesidades. En cuestión de educación, pues sí se han tenido algunos aspectos de desarrollo tecnológico, sobre todo hay un proyecto de captación pluvial de techo, escudo, pues se han hecho estudios para recarga de agua tratada, tratamiento de agua salobre y pues también aplicación de modelos, por ejemplo, para identificar zonas de recarga. Se ha visto muy poco, pero sí se ha estudiado desde el enfoque de sistemas complejos, sobre todo para poder el manejo de estas dimensiones humanas y naturales a nivel frontera. Y desde los sistemas socioecológicos igual para este manejo de cuenca binacional. En los actores socioambientales, pues vemos que la academia está más involucrada para esta generación de conocimiento para los tomadores de decisiones, pues participación con información en los movimientos socioambientales y en la formación de recursos humanos, sobre todo con este reto que representa aquí el manejo de esta cuenca transfronteriza. Las ONGs pues tenemos la participación en los movimientos, también hay colaboraciones binacionales y pues apoyo a la población vulnerable. En redes, pues como lo he mencionado, es una necesidad que tenemos en todos lados, ¿no? Pero aquí también el reto de enfrentar estas diferentes culturas y retos institucionales también de diferentes países. Y dentro de tomadores de decisiones, pues se ve que hay esfuerzos por esta colaboración binacionales, sin embargo, pues no siempre están los que sí son en realidad los tomadores de decisiones, ¿no? Y la importancia para ellos de tener este sentido colectivo del riesgo. Y pues bueno, aquí dentro tenemos la Junta Municipal de Agua y pues esta necesidad de trabajar en conjunto las instituciones locales, regionales, nacionales y binacionales. Hablando de energía, aquí en agua tenemos mucha información y siempre se ha hecho bastante investigación, pero lo sorprendente es que en energía no tanto. Por ejemplo, solamente encontré 6 documentos que nos hablaran sobre cuestiones energéticas dentro de la ciudad. De hecho, tuve que apoyarme en revisiones hemerográficas para poder identificar también las problemáticas que se ven dentro de la región. Entonces, pues aquí los estudios están más enfocados al uso de energía renovable por medio de desarrollo tecnológico, considerando el crecimiento urbano, pues se considera también la movilidad urbana y pues el uso de residuos sólidos. Entonces, viendo, como vimos en el cuadro primero, esta relación energía-sociedad desde la generación,
pues como les mencioné, tenemos educación, desarrollo tecnológico. Las situaciones ambientales que trabajan pues son más las emisiones de gases de efecto invernadero, el manejo de residuos sólidos urbanos como posible combustible y la cuestión de energías renovables, sobre todo eólica, algunos estudios de diagnóstico y solar. En cuestión de conflicto, esa parte no hay estudios desde la academia, pero desde las notas hemerográficas pues se ve que la parte de seguridad energética no ha sido tanto trabajada. Por ejemplo, pues en verano se tienen bastantes apagones, la dependencia que tenemos de gas de Estados Unidos, la preocupación por la reforma eléctrica y pues que estos apagones se relacionan con el acceso al agua porque pues al no tener energía pues no funcionan los sistemas de bombeo y pues también la población se queda sin agua. El crecimiento urbano, lo que ocasiona también en cuestión de transporte, de entrega de energía y de agua. Y pues relacionado, como les decía, la movilidad urbana, por ejemplo, desde el precio de la gasolina, el biogás. Y en cuestión de consumo, pues tenemos, por ejemplo, dentro de la acción política, pues que se han generado normas para materiales de construcción. Como les digo, aquí tenemos temperaturas extremas, entonces tener un lugar con material aislante, pues ayuda bastante y también representa un ahorro. El precio de la electricidad también, pues es algo que preocupa. Y sobre todo, por ejemplo, en el invierno para calentar los hogares, pues todavía en algunos utilizan leña, pues gas natural, LP, y pues sobre todo para mantener las temperaturas. En educación ambiental, pues sí se ha visto algo de trabajo, sobre todo en el tema de ahorro energético. Y bueno, aquí pensando en la ciudad como un metabolismo urbano y viendo pues Ciudad Juárez como el territorio y esta transformación que se lleva a cabo, relacionada directamente al crecimiento urbano, viendo como sujeto el ambiente, que sería el agua y el clima, y como otro sujeto la sociedad con este dinamismo demográfico transfronterizo. Esta interacción que nos llega pensando desde el metabolismo social que nos maneja Toledo, pues en las entradas que son la apropiación, viendo los temas de agua y energía, pues los acuíferos y lo que vimos aquí, pues nuestra energía principal, tenemos termoeléctricas, que es de donde se obtiene la energía, y el económico, pues como vimos, la maquiladora. Esto nos lleva a la transformación a tratamientos de agua, por ejemplo, pues en la energía, si lo vemos desde la transformación, desde el consumo, pues tenemos máximo público e industrial, y la circulación, pues tenemos productos de exportación debido pues que a la maquiladora pues todo va a exportación, ¿no? Entonces en los procesos naturales, que es una región semiárida, pues el equilibrio está relacionado al acuífero y al río. Y en la parte social, que somos una cultura fronteriza migrante, pues la parte importante es la acción social. Como excreción, pues tenemos los residuos industriales y urbanos, sólidos y descargas, y pues la inversión en plantas de tratamiento de agua, de residuos, tenemos aquí el de tratamiento secundario y pues el manejo de residuos por relleno sanitario. Y bueno, hablando de cambio climático, lo que encontramos dentro de los efectos, pues podemos ver aquí, ¿no? El abastecimiento, la calidad y escasez, pues que esto se va a incrementar con las cuestiones de cambio climático. En cuestión de salud, pues tenemos también el incremento en alergias y enfermedades transmitidas por vectores. En clima, pues tenemos altas temperaturas, pues lo que vamos a tener son veranos más calientes, un incremento en los periodos e intensidad de las ondas de calor, estos cambios en las estaciones, pues también manejamos bajas temperaturas y tenemos de repente cuestiones atípicas, las sequías y pues todo esto también el alto costo en los alimentos como consecuencia y las lluvias irregulares. En cuestión de acciones, pues tenemos, como mencionamos, el desarrollo tecnológico, techos verdes, energías renovables. En educación ambiental, pues la academia cómo debe de involucrarse tanto con los tomadores de decisiones como en la concientización de la población. En las actividades por ciudadanos y ONGs, pues se encontraron estas, por ejemplo, hay actividades de reforestación, convocatorias para proyectos para la población, para hacer proyectos de innovación, campañas de limpieza, se ha participado en la Hora del Planeta y pues también se ha visto organización ciudadana para hacer todas estas actividades anteriores. En cuestión de acción política, pues somos parte de las 100 ciudades resilientes.
Se ha hecho inversión en infraestructura hidráulica con las plantas tratadoras. Pues tenemos diferentes programas y leyes que se han trabajado relacionadas a cambio climático, pues como el Plan Estatal de Cambio Climático, tenemos ProAire, el Plan de Acción para el Pacto Global de Alcaldes y el Plan de Acción Climática para Ciudad Juárez. Y bueno, ya como puntos importantes que pudiéramos ya resumir para considerar una agenda climática en Ciudad Juárez, pues como vimos, sí existen esfuerzos, instancias binacionales, pero pues es necesario lograr esta verdadera colaboración que trabaje estas problemáticas climáticas de agua y energía desde este enfoque transfronterizo, considerando la sociedad, academia y tomadores de decisiones. También es necesario darle una mayor importancia al tema de energía, como el punto de seguridad energética, pobreza energética y movilidad. Creo que es un punto que se está quedando rezagado porque pues, nuestra principal prioridad es el agua. Los planes de desarrollo urbano pues, deben de considerar estas zonas de recarga natural y acceso a agua potable, y es necesario abordar el tema del agua desde aspectos socioculturales, tanto de usos como de acceso a la población vulnerable. Y pues falta, como vimos, un mayor abordaje de los problemas desde sistemas complejos. Sí existen planes y programas a cambio climático, pero carecen de este enfoque complejo y de una aplicación de los mismos. De hecho, muy pocas personas sabemos que existe este plan de acción climática de Ciudad Juárez y pues mucho menos se ha aplicado. Las regiones semiáridas pues se encuentran en un proceso de estrés hídrico que incrementará con el cambio climático y es necesario establecer medidas de adaptación y concientización, donde el valor social del agua y la energía se ha aplicado en esta creación de las agendas climáticas, no solamente la cuestión física y económica, sino también el valor social. Bueno, estas son algunas de las referencias y pues aquí está mi correo y pues gracias de nuevo. Si estuve bien en el tiempo. Perfecto, así súper puntual. Doctora Esmeralda, muchísimas gracias. Es muy interesante este recorrido, además súper completo que realizas. Y me parece que estas sistematizaciones analíticas son muy útiles porque logran articular el conocimiento y las acciones que distintos actores están realizando sobre los contextos particulares y entonces pueden dar esta opinión informada muy fundamentada sobre lo que se puede venir como pendientes o tareas a realizar. Es una panorámica muy interesante la que nos presentaste. Muchas gracias. Muchas Y gracias. bueno. Seguimos ahora con el querido doctor Solorio. Él es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Realizó su estancia postdoctoral en el Environment Policy Research Center de la Universidad Libre de Berlín. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública. Fue investigador responsable del proyecto PAPIT, la Política Nacional de Cambio Climático, Retos Institucionales para la Gobernanza Ambiental en México, y actualmente coordina el proyecto El Marco Populista de AMLO, un estudio transversal de la política de la 4T. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, su trabajo versa en torno a la interrelación entre política energética y política climática. Sus principales líneas de investigación son la política de promoción a la energía renovable en México y en el mundo, desarrollo sustentable y gobernanza ambiental y los procesos políticos y gubernamentales relacionados con la política energética y climática. Tiene publicaciones sobre todos estos temas en las que destacan 2 libros, así como artículos en revistas nacionales e internacionales sobre geopolítica, sobre política energética y climática. Es todo un gusto tenerte en este seminario. Te escuchamos con mucho interés. Adelante. Muchísimas gracias, estimada Erika. Para mí es un gusto poder finalmente pues, conocernos, por lo menos vía pantalla, y también un gusto poder compartir tanto con la gente del PUEC. Le agradezco al doctor Javier Delgado también las atenciones con la gente del CRIM y por supuesto con la doctora Esmeralda Cervantes. Es un placer estar con ustedes, colegas, y también con el amplio público que ya vimos que nos acompaña, que además es muy diverso de toda América Latina, entonces creo que nos ayudará a pensar bastante bien este problema. Entonces, si les parece bien y si me permiten, empezaré compartiendo mi pantalla. Quisiera decir que, bueno, primero 40 minutos, no sé si lo logré, pero bueno, haré lo posible por ser lo más didáctico posible.
agradecerle la invitación a la doctora Erika Fosado, agradecerles a todos ustedes escuchar. Yo me tomé muy en serio la invitación de la doctora de invitarnos a reflexionar e imaginar alternativas. Entonces, quiero empezar diciendo que en realidad, pues aunque tengo trabajando pues ya casi voy para 10 años, política energética y climática, con un background de haber empezado con la Unión Europea, posteriormente con México en mi regreso, en realidad son pocas las veces que yo he centrado mi investigación en ciudades, por lo cual agradezco mucho esta invitación porque para mí es como permitirme reflexionar pues sobre todo aquello que siempre reflexiono, pero que nunca me siento a provocativamente pensar qué hacer. Y en ese sentido es un poco lo que les traigo y espero que les guste la invitación. Bueno, estamos, ya lo sabemos, en el Seminario Permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático. Soy Israel Solorio, pongo mi Twitter porque, bueno, por ahí también atiendo bastante. Al final les comparto mi correo electrónico para intercambios y pues estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y antes de empezar con la ponencia, me gustaría llamar la atención a un tema que yo trato mucho, bueno, que he trabajado al menos desde el 2013, tuvimos la primera publicación al respecto, y que es un tema en el que pocas veces nos ponemos a reflexionar, que es la relación entre desarrollo sostenible, sustentable y cambio climático. Y lo hago simplemente para ir problematizando. Generalmente nosotros pensamos que esto va de la mano, que cuando se alcanza el desarrollo sostenible, entonces se luche contra el cambio climático y viceversa. Y en realidad los estudios empíricos han demostrado que esto no es así. Si nosotros nos detenemos a pensar en la política energética de México y cómo desde el sexenio de el presidente Peña Nieto se hizo un framing como lo que buscamos es transitar hacia las energías limpias, vemos cómo las energías limpias que incluyen las renovables, la nuclear y otras fuentes, pues en realidad han tenido una serie de impactos muy graves sobre el desarrollo sustentable. Y el mejor ejemplo y más estudiado lo vemos en Oaxaca, pero como también comentaba la doctora Cervantes, hay muchos otros casos de conflictividad socioambiental. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de avanzar, digamos, en esta discusión, es pensar que no necesariamente existe siempre una relación recíproca positiva entre desarrollo sustentable y cambio climático, y también llamar la atención que la agenda de desarrollo sustentable avanzó en parte porque se hizo un desarrollo sustentable muy moderado, ¿no? Pero bueno, no me detendré mucho en esta discusión, solo quiero remarcarlo porque el tema del seminario me parece interesantísimo y me parece muy interesante la forma en que han convocado a diferentes disciplinas porque me parece necesario para pensar el reto del cambio climático. Okay. Entonces, en cuanto a mi objetivo, y lo pongo de manera muy sencilla, y me detengo nada más para explicarlo porque quiero reflexionar sobre el papel de la energía en la agenda climática urbana desde la perspectiva de políticas públicas. Y resaltar la parte de políticas públicas me parece importante porque, como mencionaba la colega que me antecede, ¿no? Se puede abordar desde muchas perspectivas. Desde luego, hace falta estudios de complejidad, pero también es necesario, al final de cuentas, aterrizarlo en política pública y en acción de gobierno. Y por eso es que me parece importante que nosotros pensemos a partir de cómo la política pública, cómo la acción gubernamental puede aterrizar estos fenómenos. Y empezamos brevemente con un contexto, ¿no? Me gustaría, antes que dar los grandes datos del IPCC, mostrar la imagen del lado derecho. Porque la imagen del lado derecho nos muestra no solamente la vulnerabilidad climática de las ciudades, sino también nos muestra de manera muy importante la interrelación entre energía y agua. Lo que tenemos aquí del lado derecho son las inundaciones en la ciudad de Tabasco.
que si recordarán perfectamente cuando estas se dieron en Tabasco, en el sureste mexicano, de donde es el presidente López Obrador, el entonces gobernador, Adán Augusto López, acusó a Bartlett de una mala gestión de las presas hidroeléctricas. Y que por eso, por esa mala gestión, habían inundado a propósito Tabasco para poder hacer manejo de las presas. Esto nos habla, por un lado, de cómo cambio climático tiene como target o afecta las infraestructuras de las ciudades, ¿no? En este caso, ¿qué abastece de energía? Y afecta a las poblaciones. Y por otro lado vemos la forma en que cambio climático nos tiene que hacer repensar las fuentes de energía con las cuales nosotros vivimos. La doctora Cervantes nos hablaba de la falta de agua. En México, no sé si en el público tenemos gente de Monterrey, pero pues sabemos que Monterrey pasó hasta hace unas semanas una sequía muy fuerte porque no llegaban las lluvias. A mí me gustaría que preguntar a la gente de Monterrey, es una pregunta retórica, ¿qué pensaría de utilizar agua para la generación eléctrica? Eso sin considerar los impactos en la biodiversidad que se hace en las cuencas donde se desarrollan las presas hidráulicas, sobre todo porque estamos hablando de presas de gran escala. Entonces, hay una interrelación entre energía y agua y cambio climático nos tiene que hacer pensar cómo desarrollamos infraestructuras también resilientes a los efectos del cambio climático. Y los efectos del cambio climático también son estas lluvias que cada vez los noticiarios nos dicen son lluvias sin precedente. El problema es que todo está siendo sin precedente y ese sin precedente se va rompiendo cotidianamente. Entonces tendríamos que normalizar en el sentido de esto es la realidad del cambio climático, estas lluvias, y tenemos que adecuar nuestras estructuras, nuestras infraestructuras de ciudades y como sociedad al cambio climático, y esto es adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto y la importancia de hablar de las ciudades? Se sabe que más de la mitad de la población mundial es urbana y en realidad en las ciudades emitimos el 75% del CO2 derivado del consumo energético. Esto nos lleva a pensar en la importancia de hablar de diferentes ambientalismos. No es cierto que el problema del cambio climático sea la sobrepoblación mundial, ¿no? Los enfoques bioambientalist, ¿no? O sea, bioambientales de pensar que porque somos muchos hay cambio climático. No. El problema está en nuestro consumo energético, que está directamente vinculado a nuestra forma de vida. Esta forma de vida que tenemos principalmente en las ciudades es la que está generando el cambio climático, y algo importante es que el cambio climático afecta de manera importante a las ciudades en la provisión de recursos, en sus infraestructuras, en la forma de vida, etc. Entonces, hay una relación negativa entre el consumo energético y la forma de vida en las ciudades, que tiene que partir por mitigación, cambiar la forma en la que consumimos energía de manera extensiva en las ciudades, pero también por adaptación, en la forma en la que nosotros pensamos nuestras infraestructuras, nuestras formas de vida para adecuarnos a los retos que presenta el cambio climático. Y en ese sentido, pues además hay que resaltar algo que ya comentaba con el caso de Monterrey, que los riesgos de cambio climático están aumentando tiene un impacto negativo en la vida de las ciudades, puede ser con afectación en los cambios de clima. Por ejemplo, vemos Ciudad Juárez, es un caso que me gusta mucho pensar porque cuando hablamos del sector energético en Ciudad de México, generalmente no pensamos en el consumo de calefacción y refrigeración, porque nosotros no tenemos esa necesidad tan grande, ¿no?
Pero ¿qué pasa en las ciudades del norte cuando con estos calores, o de Yucatán, cuando con los calores insoportables aumenta el consumo energético? Ese consumo energético aumenta las emisiones de CO2, pero además aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones. Porque si no puede acceder a pagar este gasto eléctrico, pues entonces se queda sin calefacción o refrigeración, ¿no? Entonces se somete a calores insoportables o a fríos insoportables. Que este es el concepto de pobreza energética que se ha utilizado, que lo comentaban en la presentación anterior, que se ha utilizado mucho en Europa, pero que en México lo hemos discutido poco. Hemos discutido poco y con pocos estudios empíricos sobre las muertes por pobreza energética en América Latina. ¿Cuánta gente muere porque no tiene acceso a fuentes de energía necesarias para sobrellevar el frío en inviernos duros, ¿no? Y esto es vulnerabilidad al cambio climático, y esto es también pensar la forma en la que la infraestructura urbana la vamos a desarrollar para los próximos años. Y como último punto, solo quiero remarcar esto de las zonas metropolitanas, que somos suficientemente densas como para afectar el microclima. En Europa, a finales de los 90, se llevó a cabo, bueno, toda esta experiencia de gobernanza regional, todos los marcos de gobernanza multinivel, donde se hablaba mucho de, por ejemplo, en Barcelona, la región metropolitana de Barcelona, ¿no? Nosotros en México tenemos, desde mi punto de vista de políticas públicas, y con gusto me gustaría discutirlo también con las y los colegas del PUEC, tenemos experiencias poco discutidas, como el caso de la CAME. ¿Qué papel juega la CAME para atender los riesgos climáticos en la zona metropolitana del Valle de México? Sobre todo pensando en que pues agrupa diversos estados, agrupa grandes ciudades. Ya tenemos, digamos, es una zona metropolitana con varios centros, puntos nodales. Entonces, sabemos que cambio climático no puede ser únicamente atendido al nivel internacional. Estamos insatisfechos con los avances de los acuerdos de París. A nivel nacional, sabemos que la Ley General de Cambio Climático tiene una pobre implementación, que aunque es una ley de vanguardia, se ha quedado en el papel, en la práctica, pero que ciertamente llevó a muchos estados, a muchas ciudades a adoptar sus planes estatales de cambio climático, sus PACMUNES, sus planes de acción climática, y ha generado una serie de marcos institucionales importantes para discutir de cambio climático, ¿no? Pero ahí emerge un actor que me parece que lo discutimos muy poco y que tiene que ver con las zonas metropolitanas como forma de gobernanza regional, que tiene que ser impulsada por la colaboración y la cooperación interinstitucional. Entonces, como les decía, pues utilicé la invitación de la doctora Fosado un poco para reflexionar pues sobre eso mismo que a mí me afecta y que desde los conocimientos que tengo de política climática y energética quiero pensar con ustedes, y por favor así tómenlo como una invitación y una provocación. Esta es la Ciudad de México, nuestra querida CDMX, en contingencia ambiental el año pasado. Natas terribles que afectan la salud de la población, donde en Ciudad de México rezamos literalmente a Tlaloc porque lleguen las lluvias para evitar estas contingencias ambientales, y después cuando llegan las lluvias esperamos a que se acaben porque tenemos problemas con el sistema de captación pluvial, etcétera, en la Ciudad de México, hay inundaciones, etcétera. Cuando yo preparaba esta presentación, no podía, a veces reírme, a veces quería llorar al ver las recomendaciones de la CAME, ¿no? Porque la CAME lo que dice es, bueno, pues evita utilizar tu auto, evita no exponerte mucho a los efectos de la contaminación, pero en realidad lo que me di cuenta que en Ciudad de México, regresando al tema de cómo nos vamos acostumbrando,
nos acostumbramos a las contingencias ambientales, que vienen precedidas por una contingencia sanitaria del COVID, que poco nos ayudó para cualquiera que habita la Ciudad de México, que ve ahora estos tráficos infernales, poco nos ayudó para repensar la forma en la que habitamos nuestra ciudad. De nueva cuenta, el principal instrumento para combatir las contingencias ambientales es el hoy no circula. Muy debatido, muy discutido, que se enfoca a reducir la flota vehicular, pero que no atiende el grueso de problemas relacionados con las contingencias ambientales en la zona metropolitana del Valle de México. Y aquí, en algún momento, en la parte de comentarios, me gustaría establecer un diálogo también con la doctora Cervantes en cuanto a qué pasa en las ciudades fronterizas. Entonces, pues para la CAME, si nosotros dejamos de utilizar el auto, se reduce en gran medida el problema de la contingencia, digamos, de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Y pues eso me llevó a preguntarme qué en realidad es lo que contamina nuestras ciudades, ¿no? Entonces, anotación, yo, bueno, supongo que les compartiré a través de la doctora Fosado la presentación y en vez de poner la fuente, todo está con hipervínculo, entonces el hipervínculo les lleva a la página de aire.cdmx y entonces encontramos, bueno, me centré en cuál es el consumo energético en la zona metropolitana del Valle de México. Me voy a mover para acá porque creo que esto les estorba. Me lleva a uno de los grandes temas que, digo, yo tengo 10 años trabajando política energética y siempre evito decir que soy experto en política energética porque a los ingenieros no les gusta que haya gente de ciencias sociales sintiéndose expertos en política energética y porque en general pues la energía es un área multidisciplinaria que conecta la ciencia política, la sociología, la ingeniería, la economía, y es imposible ser experto en todo esto, ¿no? Pero a grandes rasgos, a mí me gusta explicar, siguiendo la forma en la que lo adopta la Unión Europea, que podemos pensar el consumo energético en tres grandes sectores. Esos tres grandes sectores lo podrán encontrar de muchas diferentes maneras, pero por un lado es la electricidad que se consume en hogares, que se consume en industrias. El otro es el sector transporte, que es muy importante, y el otro sector es la calefacción y refrigeración, ¿no? Que es lo que ya hablábamos de aire acondicionados, de de calefacción en tiempos de frío, que esto para Europa pues es muy importante, sobre todo ahora en el contexto de Ucrania, que no tienen gas, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos en estos tres grandes ejes y ponemos mucha atención al hoy no, o sea, reflexionamos a bote pronto con el hoy no circula, la primer paradoja es, si tenemos tres fuentes de consumo energético, ¿por qué nos centramos exclusivamente en uno? En uno que además, bueno, el sector transporte es muy importante discutirlo, pero que ha sido bastante trabajado, pero que desde mi punto de vista, la discusión en la agenda de la ciudad tendría que centrarse en los sectores paralelos, que es electricidad y calefacción y refrigeración. Entonces, lo que tenemos es que para la industria y para la generación eléctrica, bueno, para la industria se utiliza un 31.2 de gas natural, de electricidad, que en los hogares se utiliza un 11.9 de gas LP, electricidad, gas natural. Entonces, entre los dos ya tenemos un 42%. Si nos vamos al otro 6.9%, pues en realidad ya superamos al sector transporte, ¿no? Y entonces aquí es donde entramos al tema de necesitamos discutir de igual manera el sector eléctrico que abastece a industrias y a hogares que el sector transporte. Había traído, lo borré para no hacer una presentación demasiado larga,
Muchas de las, bueno, una imagen de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, presentando a la nueva flota de trolebuses. Y esto nos lleva a repensar muchas de las salidas o creo que falsas salidas, que a veces pensamos en términos de política energética para solucionar el tema de la crisis climática. De poco nos sirve tener flota de trolebuses eléctricos si esa electricidad la estamos produciendo con combustible. Es decir, si no empezamos a pensar la interrelación entre sectores, pues en realidad lo que estamos viendo son falsas salidas al problema de cambio climático. Entonces, lo que quiero con esta diapositiva es que reflexionemos que sí, el sector de transporte es importante, que se tiene que atender la forma en la que nos movemos y que hay muchas expertas y expertos que trabajan este tema. Pero el sector eléctrico es uno que tenemos que pensar desde nuestras ciudades qué podemos hacer para atender el tema de cambio climático. Y entonces, pues pensando, reflexionando, me puse a pues, investigar y dije, bueno, pues, ¿de dónde viene la electricidad en la Ciudad de México? Y entonces me doy cuenta, algo que seguramente muchos de ustedes saben, que el principal problema ambiental en la Ciudad de México viene de las industrias y viene de la generación eléctrica en la zona metropolitana, en particular de la termoeléctrica de Tula, que si nosotros regresamos a la charla también de la doctora Fosado, que nos hablaba de termoeléctricas, nos permite pensar en política energética como este aspecto multidimensional. A la gente que tradicionalmente trabaja política energética, le era sencillo pensar que la política energética tenía que tratarse de llevar la mayor cantidad, la electricidad necesaria al mayor número de usuarios posible, al menor costo posible. Esto no se puede seguir pensando así. No se puede pensar así porque tenemos que pensar en el famoso triángulo de la sostenibilidad que nos lleva a la política energética. Si nosotros apostamos por combustóleo, que puede venir de fuentes nacionales, hay un impacto ambiental. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la termoeléctrica de Tula? Si nosotros apostamos por el gas natural importado de Estados Unidos, hay un impacto en la seguridad energética con riesgo de disrupción de supply, ¿no? Entonces, no es una solución sencilla y no lo planteo como en este momento como una crítica a la política energética del presidente López Obrador. Lo planteo como un señalamiento de que tenemos que pensar que el principal problema o uno de los principales problemas de cambio climático, de los efectos digamos, que generan gases de efecto invernadero para la Ciudad de México, está en algo que escapa de las manos del gobierno de la Ciudad de México. Al menos en términos competenciales, es algo que depende de CFE, de CENER, de la política energética del país. Y eso nos plantea un gran problema si se considera que la política energética del país está apostando hacia otra dirección. Ahorita no voy a centrarme en las hidroeléctricas porque mi interés es pensar en los retos climáticos de la Ciudad de México en un futuro más adelante ya trataré esto. Entonces, simplemente haciendo pues revisión de literatura, que me parece importante, un documento de Iniciativa Climática de México donde dice que la central termoeléctrica de Tula infringe la NOM, de Semarnat, de CENER, y que duplica el contenido de azufre contenido. Infringe el permiso de generación emitido por la CRE, donde únicamente le autoriza el uso de gas natural. Esto se relaciona con las discusiones de la reforma energética o la contrarreforma,
que al final se quedó, digamos, no pasó, pero se pasa a la LIE, las reformas a la LIE, y donde entonces tenemos este tema de qué pasa, qué hacemos entonces. Tenemos casos de enfermedades de la gente que circula ahí en el estado de Hidalgo, pero que en realidad cómo los vientos traen esta contaminación a la Ciudad de México. Y entonces el tema que quiero poner sobre la mesa es, pues, cómo abordamos esta problemática desde la Ciudad de México. La Ciudad de México, ustedes lo saben muy bien, está encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene antecedentes de ingeniería ambiental, sabe muy bien, conoce muy bien este tema, y ha propuesto algo que creo que nos falta estudiar mucho desde la academia, que es la propuesta de Ciudad Solar en el gobierno de la Ciudad de México. Ciudad Solar se basa en 3 líneas de acciones. La primera es fomentar hogares solares eficientes, flexibles, inteligentes y equitativos energéticamente. Impulsa digamos, la instalación de calentadores solares. Creo que es algo que cualquiera de nosotros le pondrá una palomita, la administración de la doctora Sheinbaum por promover esta política. Hay una línea de acción 2, que es impulsar nuevos esquemas de eficiencia, digitalización y uso de energías renovables. Como sabemos, hay experiencias de paneles solares en mercados, en MIPYMES, también en tortillerías para la nixtamalización solar. En fin, hay una serie de experimentos de capacitación para la instalación de calentadores solares, etcétera, ¿no? Entonces, la Ciudad de México ha promovido pues, el uso de fuentes de energía renovable, lo cual es importante. El problema es que su línea de acción 3 tiene un obstáculo fundamental que tendríamos que acompañar en la discusión como academia, el PUE, que espero que pueda acompañar esta discusión, porque me llama mucho la atención cómo reconocen el propio documento de Ciudad Solar, que dice, la ciudad no genera la electricidad que consume, que representa casi una cuarta parte de la demanda total de energía, mientras el 76% del consumo energético restante proviene del uso de combustibles fósiles. Alcanzar la meta de 0 emisiones de carbono de la ciudad está intrínsecamente vinculado con la descarbonización de la matriz energética a nivel nacional. Creo que quien escribió esto tenía muy buenas intenciones. Pero yo pregunto, ¿cómo alcanzamos la meta de 0 emisiones de carbono en la Ciudad de México, la decarbonización de la matriz energética, si no se influye, si no hay una decisión sobre las fuentes de electricidad que nosotros consumimos? Entonces, aquí una pequeña pausa, que es algo que ya decía mi colega la doctora Cervantes, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos 3 partes fundamentales del proceso eléctrico: la generación, la transmisión, o sea, la generación cuando se genera la central termoeléctrica, la transmisión cuando de la central se transmite a las zonas de consumo, y la distribución, ¿no? Cuando se da al distribuidor final. Entonces, lo que aquí tenemos es que la parte de generación, bueno, las diferentes partes escapan de la Ciudad de México y entonces, de las competencias de la Ciudad de México. Y viene pues uno de los grandes retos de qué podemos hacer en la agenda climática de la Ciudad de México si parece que esta no empata con la agenda energética del gobierno federal. Algo que se llama falta de coherencia de políticas, falta de coordinación, de integración de políticas, diferentes elementos de la literatura lo han abordado, ¿no? Entonces, simplemente traigo de manera muy sencilla pues algunos avances de Ciudad Solar que me parecen importantes, simbólicos, pero importantes. 7 mercados públicos con energía solar, esto es hasta el año pasado, capacidad de 350 kilowatts, 5 mercados públicos para el 2022, 250 kilowatts más, 5,361 viviendas con calentador solar,
instalación de sistemas fotovoltaicos en 300 edificios públicos de la Ciudad de México. Ahí pongo pues una de las imágenes de estos edificios y 6.040 sistemas fotovoltaicos equivalentes a 40 megawatts con una capacidad de 65 gigawatts, ¿no? Instalados en el periodo. Entonces, creo, bueno, ahí está igualmente la fuente, pero creo que estos elementos son positivos, pero nos tendrían que llevar a pensar, pues, ¿qué más podemos hacer para transitar a esa ciudad de, digamos, de cero emisiones? Perdón, Erika, ¿cuánto tiempo llevo? Porque no lo tomé, entonces para más o menos tener una idea. Tenemos espacio para unos 15 minutos más. Ok, perfecto. Entonces, me regresé a la literatura de ciudades sostenibles, que la traté la década pasada cuando estaba en el doctorado. Y no me voy a detener en esto, que creo que es necesario, pero pues ya un poco demasiado contextualizado, ¿no? Sabemos que el informe Brundtland, capítulo 9, habla del reto urbano, algo que como vimos retoma el IPCC. La mayoría de la población en el futuro será urbana, entonces si queremos alcanzar el desarrollo sustentable, tenemos que atender el reto de las ciudades. Y sabemos que la Agenda 21 precipitó la acción medioambiental a nivel municipal, de la cual ya se mencionó aquí, ¿no? Entonces, ahí surgió este término de ciudades sostenibles, que ha sido reemplazado por recientemente ciudades inteligentes, muchos otros, incluso low carbon cities, ¿no? Varios frames para abordar el tema de cómo resolver estos problemas desde la ciudad. Y desde 2005, este artículo a mí me parece importante porque Bulkley y Betzel en Environmental Politics ya argumentan que no queda claro hasta qué punto o sea, esto ya fue hace 15 años, pues los retos del desarrollo sostenible se pueden resolver desde las ciudades, aunque se reconoce que no se puede todo desde el nivel internacional y nacional. Necesita haber una colaboración, que pensar que o sea, el papel de ciudades innovadoras es importante, pero se necesita pensar en un esquema de gobernanza multinivel, ¿no? Y lo que la literatura ha propuesto como la relación entre ciudades sostenibles y política energética, y vean por favor que la primera referencia es de hace 20 años, ¿no? O sea, no estoy hablando de nada nuevo, ¿no? Pues primero la política, la implementación de políticas energéticas es central para la consecución de la sustentabilidad urbana, y para ello, hacia donde se centró mucho de la corriente académica y también política, fue hacia el elemento de impulsar las fuentes de energía renovable, que va acompañada, digamos, hacia la transición de un sistema energético descentralizado. Este elemento es muy importante en tanto que se piensa que la generación tiene, digamos, tenemos múltiples polos de generación que atienden, pues, digamos, a las esferas más inmediatas. Nosotros pensemos la generación en Ciudad de México que atienda o en la zona metropolitana del Valle de México, que atiende a una escala, o sea, es una generación de menor escala, pero que atienda a las necesidades de esta región. Si nosotros pensamos en nuestro esquema descentralizado, pues simplemente pensemos que la electricidad de Laguna Verde se bombea a nivel nacional, que la electricidad generada por los parques eólicos se bombea hacia el centro de la Ciudad de México, la necesidad de que los grandes parques solares del norte se conecten con el centro de la ciudad, del país. Entonces, vemos cómo estos esquemas lo que requieren son grandes conexiones, porque están basados en una generación eléctrica centralizada. Entonces, por eso la literatura apunta hacia la importancia de los smart grids, de los grids más inteligentes que puedan ir con fuentes de energía renovable que, como bien defendía el presidente Bartlett, etcétera, son intermitentes y generan problemas de control
en el CENACE, en el caso mexicano, ¿no? Que es la central de control del sistema eléctrico. Y en este sentido, pues uno de los primeros, bueno, obviamente está la energía solar, la energía térmica, la fotovoltaica, el biogás. Y bueno, pues parte de los problemas es que hace 20 años la energía eléctrica proveniente de renovables, la tecnología de renovables era más cara. Todavía lo sigue siendo, pero cada vez menos, cada vez es más competitiva. Y la discusión importante es cuáles son los apoyos gubernamentales necesarios para impulsar la energía renovable. Otro elemento importante, del cual también ya se hizo referencia y por lo cual no me voy a centrar, es la eficiencia energética, en el cual es también cómo construimos nuestros edificios, la aislación, el aislamiento, los aparatos para que se gaste menos energía. Y hay una parte que la Unión Europea tomó desde hace tiempo y que en México creo que aunque el programa de Ciudad Solar lo considera, tendríamos que empezar a discutir mucho más de qué manera generar políticas públicas para que el sector de la construcción se involucre en esta transición. Es decir, qué requerimientos para edificios nuevos les vamos a poner de un mínimo de generación para autoconsumo de paneles solares o de calentadores solares, o cuáles son estos requerimientos técnicos que se tienen que ir impulsando. Y por otro lado, en la renovación de edificios antiguos, igualmente cómo los hacemos más eficiente energéticamente y cómo impulsamos paneles solares para el autoconsumo, calentadores solares, etc. Y aquí es donde voy a utilizar los últimos 10 minutos que me quedan para hacer una reflexión pues un poco sobre hacia dónde creo que tenemos que llevar la discusión. Los estudios urbanos y sociotécnicos tratan el cambio en los sistemas energéticos no tanto como un tema de optimización tecnoeconómica, sino como un proceso donde lo social y lo técnico están interconectados. Es decir, las tecnologías van de la mano también de los cambios sociales. Y esto se puede ver mucho con las discusiones de transición energética. Sin embargo, nosotros venimos de un contexto de neoliberalismo donde mucho se apostó por los instrumentos de mercado y eso limitó en gran medida la capacidad de las autoridades locales por gobernar la energía en las ciudades, ¿no? Por generar incentivos, como ejemplo, feed-in tariff para la generación de energía solar, y por eso en México apostamos por las subastas como mecanismo. Subastas que, por cierto, ya fueron canceladas, pero que fueron las que con Peña Nieto se vio que la energía renovable podía competir con las otras fuentes de energía. ¿Okay? Y aquí emerge un concepto que ya se comentó también, pero que quiero profundizar en él, porque es la idea de democracia energética. Traje aquí el paper de Kacper, un colega polaco que le ha entrado mucho el tema, y donde habla que la democracia energética es un ideal político en el cual los ciudadanos son receptores y partes interesadas, consumidores y productores, que es donde viene el gran concepto de prosumers, que se ha vuelto de moda, se ha puesto de moda en la Unión Europea, y participantes del sector energético. Entonces, no solamente consumimos, sino también producimos. Y por eso se necesitan redes inteligentes para nosotros poder vertir a la red la electricidad que no utilizamos, ¿no? Entonces, la gobernanza en la democracia energética debe ser caracterizada por una amplia participación social, donde esta participación no solamente se discuta, se limita a discutir los grandes temas de la legislación, sino la instalación, por ejemplo, de infraestructuras como paneles solares, como parques solares, como parques eólicos, etcétera, termoeléctricas, está el proyecto Integral Morelos, hay muchos casos, ¿no? Donde somos conscientes de las decisiones que estamos tomando. Por eso también últimamente ya en algunas partes del mundo los recibos vienen con de dónde proviene, de qué fuentes proviene la energía que yo estoy consumiendo. Porque nos tenemos que preguntar si nosotros somos conscientes que la electricidad que nosotros consumimos viene, por ejemplo,
es un decir, de Laguna Verde, termoeléctrica de Tula, de combustóleo, si nosotros mantendríamos el mismo consumo. Que ahí tiene que ver con otro tipo de investigación que también ya se mencionaba, pero que es importante pensar cómo aquí la idea es que el ciudadano energético pues tome decisiones más inclusivas, transparentes sobre las opciones energéticas con el bien público como fin último, ¿vale? Y entonces, pensando, reflexionando e invitándoles al debate, yo traje dos experiencias que si hay aquí algún colega latinoamericano quizás se va a sentir ofendido porque no incluí una que es muy importante que ahora voy a comentar, ¿no? En Europa se está hablando de la municipalización de los servicios eléctricos. Y se puede definir como un proceso conducente para que el municipio se apropie del manejo y prestación de los servicios públicos, que sabemos que no es el caso de México, pero muchos de ellos estaban en manos privadas. Y les traigo, pues, nosotros escuchamos mucho hablar de la transición energética en Alemania, el Energiewende, que yo trabajé, pero para serles honestos, no entré en mi momento durante estancia en Berlín en esta discusión que me parece muy rica, que es pensar que la transición estructural y social ha sido acompañada de actores locales y regionales que han buscado la forma en que, en el contexto de los marcos federales, generar su propia energía renovable o usar los poderes regulatorios que tienen para imponer estándares ambientales más estrictos. Y aquí tenemos un problema de visualización. Pero bueno, esta es la región de Brandenburgo, que es lo que rodea a Berlín. Y podemos ver en verde son las utilidades eléctricas que tienen propiedad totalmente en manos municipales. Son las que están en verde. En amarillo es el 51%. Perdón, en amarillo son las que tienen por lo menos el 52% de propiedad pública municipal. Y quienes tienen el menos del 51% están en rojo. Lo que podemos ver como una inferencia muy básica de esta experiencia es que la transición energética en Alemania ha ido acompañada de la participación de actores locales, entidades públicas, municipales, que han tomado en sus manos la decisión de qué modelo energético quiero seguir yo. Tenemos otro caso. Barcelona Energía, sabemos que fueron estos cambios del movimiento municipal en España, y en 2018 empezó a ser proveedor para hogares con electricidad 100% de energía renovable con la alcaldesa Ada Colau. Opera como generador y vendedor, que era lo que mencionaba de las tres partes del sector. El problema es que la infraestructura está en manos de Endesa, empresa privada, que afecta digamos, la capacidad de municipalizar la electricidad en Barcelona, aunque ha habido un avance. En Europa se sometió a una política que se llamaba el unbundling para liberalizar el sector a partir de los 90, que es que las tres diferentes partes que les hablo tenían que tener propiedades diferentes, porque antes había una integración vertical de las empresas. Entonces, Electricidad de France tenía la generación, la transmisión y también la distribución. Eso es algo que se rompía en Europa y que obstaculiza la municipalización. ¿Cuál es el tema? Que en México, desde las reformas del 92, se impulsó la, digamos, liberalización, la participación de privados en la generación, que son los famosos contratos, digamos, de autoabastecimiento que ahora están siendo revisados, pero nosotros tenemos infraestructura pública. Lo cual en principio haría compatible la idea de municipalizar la energía con un fin público. Hay otro elemento que ya incluye la última directiva europea que habla de comunidades energéticas.
¿Qué se refiere a iniciativas formales e informales lideradas por ciudadanos con el fin de proponer soluciones colaborativas a escala local en aras de facilitar el desarrollo de energía renovable? Pero siendo honestos, las cooperativas energéticas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Europa. Y entonces yo aquí traje un mapa de la Fundación Rosa Luxemburgo, donde vemos la capacidad, digamos, un mapeo de proyectos alternativos de generación comunitaria de energía renovable. Entonces, pues para cerrar, hay algunos elementos, son algunas ideas, quizá no incluya todas, y de hecho para ir pensando, cerrando la idea de la diapositiva anterior, creo que es importante que pensemos si queremos dejar en manos del Estado las decisiones energéticas que afectan a nuestras ciudades, o como ciudadanos queremos ejercer esto que Casper propone como democracia de la energía. ¿Cuáles son los riesgos, los beneficios de dejar en una super CFE el sector? ¿Hay solo una forma de entender lo público? Porque para el discurso gubernamental, el hecho de que CFE posea la infraestructura, posea la generación, va a beneficiar a todos los mexicanos. Habría que preguntar si las comunidades que son afectadas por los megaproyectos de CFE piensan igual y si es suficiente digamos, los subsidios, los beneficios colaterales que se dan en pago por las afectaciones en las formas de vida. Entonces, traigo algunos puntos de reflexión, además del que ya mencioné. ¿Cuál es cuál es el encaje de esta política de ciudad solar, esta política ambiciosa de Claudia Sheinbaum con la política nacional? ¿Es tan contrastante, tan poco coherente como lo presento aquí? ¿O hay formas en las que se podría lograr un mayor encaje? Sabemos que en la legislación se reconoce, por ejemplo, la categoría de energía limpia y algo que desde, por ejemplo, el Instituto de Energía Renovable se ha venido, en la legislación me refiero a la ley de la industria eléctrica, se ha venido impulsando es la necesidad de también reconocer por escala la importancia de la microgeneración, ¿no? Uno de los elementos que se daban en las discusiones del Parlamento abierto era la importancia de reconocer la generación comunitaria como una forma de luchar contra la pobreza energética. Ahora, ¿de qué manera el modelo impulsado por Andrés Manuel con una gran super CFE beneficio perjudica la municipalización de la energía? De entrada, creo que perjudica, pero es muy a bote pronto y no me atrevo a dar elementos concluyentes hasta no tener una evidencia empírica fuerte. Ahora, una reflexión. Está bien que la Ciudad de México remodele edificios públicos con energía alternativa, energía renovable, pero ¿cómo se puede utilizar las competencias en el sector de la construcción para reforzar la sustentabilidad y la utilización de energías renovables? Volvemos a la sinergia entre sectores. ¿De qué nos sirve impulsar el transporte eléctrico si este está abastecido por combustóleo? ¿Cuál es la capacidad de utilizar, por ejemplo, el biogás para calefacción y refrigeración? Nos lleva, creo que sí es importante pensar en sistemas complejos, pero sobre todo pensar en la integración de los sistemas energéticos y cómo podemos trabajar entre ellos para garantizar pues la sustentabilidad energética en las ciudades, ¿no? Y por último planteo una duda que es legítima y aquí acuso mi ignorancia, pero ¿cuáles son las posibilidades de cooperación regional en la zona metropolitana del Valle de México utilizando quizá la CAME como plataforma, más allá de homologar el hoy no circula o más allá de homologar la verificación de los automóviles, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar de manera integral en
la sustentabilidad de la zona metropolitana y esto, digamos, replicarlo, reflexionarlo también en otra ciudad. Y como líneas de investigación que creo que se tienen que trabajar, preguntas de investigación concretas. ¿De qué forma las experiencias internacionales de municipalización han mejorado la democracia de la energía? Y aquí me disculpo con mis colegas colombianos si hay por aquí, porque ese es un caso, por ejemplo, el caso de Medellín, de la municipalización de la energía importante, que también tendríamos que investigar y que no toqué aquí. ¿Cómo ha funcionado la implementación de Ciudad Solar en Ciudad de México y qué percepción tienen los usuarios? ¿Por qué han participado en el programa? Si hacemos una evaluación centrada en el beneficiario, en el usuario, ¿cómo consideran estos programas, ¿no? Y planteo cuáles son y cómo funcionan las experiencias de energía colaborativa en la zona metropolitana del Valle de México. Les puse un mapa, habría que, creo que adentrarnos y creo que hay una experiencia muy rica por hacer. Y por último, pues planteo una pregunta que es cuáles son los alcances y límites de la CAME como plataforma de cooperación regional en la zona metropolitana del Valle de México. Y pues con esto termino. No sé si utilicé todo mi tiempo, si me pasé, disculpen. Les dejo mi correo electrónico isolorio@políticas.unam.mx y el Twitter para seguir conversando. Y muchísimas gracias, doctora Fosada. Muchas gracias a ti, doctor Israel. La verdad es que una buenísima ponencia también. Cómo nos permite ir, además te agradezco que hayas tomado esta provocación de pensar en las alternativas, porque creo que es un poco en donde nos falta mucho dialogar. Y me pareció muy importante que hayas hablado de esta idea del consumo energético ligado a los estilos de vida para pensar en estos términos, cómo podría ser esas transiciones hacia ciudades sostenibles, porque efectivamente coincido contigo en que no necesariamente, o sea, la sostenibilidad puede ir por un lado, la sostenibilidad además entendida de esta forma robusta, que tiene que ver más con cierta idea de justicia social, a un cambio en los estilos de vida y no necesariamente, o no se puede reducir al uso de energías limpias, que normalmente o muchas veces se desatienden esta parte social, ¿no? Esta idea de las ciudades solares, también cuestionarla y bueno, hemos recibido felicitaciones tanto para la doctora Cervantes como para el doctor Solorio. Ahorita podrán verlas, algunas nos llegan directamente, otras llegan para el público general. Voy a retomar algunas de las preguntas que hemos recibido y también pueden, si alguien quiere tomar el micrófono, les pediría, por favor, como ya saben, utilizar el emoticón para levantar la mano y poder tener ahí conciencia de que quieren participar. Empezaría con unas preguntas para la doctora Diana Cervantes. Pregunta Diana, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento en Ciudad Juárez cuando se dice que las presas están secas y se ha dicho que también del lado de Estados Unidos los niveles de agua no son nada buenos? Otra pregunta para la doctora Cervantes es si se tiene conocimiento, si en los niveles básicos de educación de Ciudad Juárez apoyan para que los alumnos que cursan primaria o secundaria vayan aprendiendo temas de educación ambiental, incluso lleven a cabo acciones para mejorar las condiciones medioambientales. Y tenemos también preguntas en esta primer ronda para el doctor Solorio, que tienen que ver un comentario, opinión sobre los gobiernos federales, estatales y municipales. ¿Cuáles serían algunas sugerencias, que ya has tocado algunas, con respecto hacia dónde se deben conducir para transitar a la política de cero emisiones? Pregunta José Isidro, particularmente si, ¿de qué manera se puede intervenir en facilitar la adecuada producción energética con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes habitamos las ciudades? Otra pregunta que llega para el doctor Solorio es si se ha problematizado mucho la generación de energía, pero qué tanto se ha problematizado el uso que se le da a esa energía en términos de construir otros estilos de vida. Ya tocó un poco la introducción de vehículos eléctricos en el país, pero si quisieras ahondar más sobre esto. Entonces, esta sería la primera ronda de preguntas. Empezaríamos con la doctora Esmeralda y luego le damos la palabra al doctor Israel. Adelante, por favor. Muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta de qué hacer gobiernos federales, estatales y municipales, siempre es una pregunta complicada. ¿Cómo solucionamos el tema?
Yo hice una investigación sobre la implementación de la Ley General de Cambio Climático, entrevisté a actores federales, estatales, locales, y mi conclusión es muy sencilla. Lo primero que hay que hacer es dejar de pensar en términos centralistas en este país. Esa es mi postura y quizá por eso no me encanta la propuesta de reforma energética, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar más a los estados, escuchar más a los municipios y buscar cómo fortalecer desde ahí. Y esto aplica no solamente para política energética, climática, sino aplica para seguridad, absolutamente para todo. Necesitamos empezar a pensar la complejidad de este país y reflexionarla y generar políticas públicas a partir de esa complejidad y no desde la simplificación arriba abajo que a veces hacemos desde el centro, ¿no? La de cómo intervenir en política energética, trataré de ser breve para darle espacio a mis colegas y a más participantes, pero yo les invitaría a preguntarse, a investigar sobre cómo han sido los fenómenos de cooperativas energéticas en México y en otras partes del mundo. ¿Qué implican? ¿Qué implica, por ejemplo, la organización de usuarios en la CONUE en México? ¿O qué implica las cooperativas que están surgiendo en México? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se integran? ¿Cómo discuten? Y yo discutiría, pues esto, cómo apropiarnos a partir de ahí de nuestra capacidad de ejercer un rol activo en el sector energético, de cómo influir en la toma de decisiones y en el desarrollo de infraestructuras con cambio climático aquí como respirándonos en la nuca. Y la verdad del último punto de estilos de vida, no lo he investigado, creo que tendríamos que trabajarlo más en una forma muy interdisciplinaria. Yo siempre lo pienso en función de cuando se nos acaba el agua, pero es un razonamiento muy arcaico, muy básico el que tengo. Cuando nos cortan el agua en la Ciudad de México, pues nosotros nos dedicamos a captarla y entonces somos más conscientes. Creo que si nosotros fuéramos más conscientes de esas decisiones que se toman, de lo que cuesta la electricidad, de cómo se genera, cambiaríamos nuestros estilos de vida, ¿no? Y la dejaría aquí para darle espacio a la doctora Fosado y a mi colega. Muchas gracias. Gracias, doctor Solorio. Doctora Esmeralda, te escuchamos. Bueno, sobre las preguntas, en cuestión de esta, pues se podría decir como la percepción que se tiene aquí en la ciudad con la situación que se ha presentado en Monterrey, con estas cuestiones también que les mencionaba de grandes periodos de sequía, y pues también que se han tenido conflictos por esta distribución del agua. Yo solo les mencionaba el tratado de 1906, pero también está el de 1944, donde México tiene que distribuir agua hacia Estados Unidos, y tal vez por ahí se han escuchado de las presas ya del interior de Chihuahua, pues que se tiene que regresar agua por estos tratados, ¿no? Entonces, en general, no hay un estudio así de percepción de la población ante esta situación, pero si vemos un poco las noticias, haciendo un screening ahí de las notas hemerográficas, pues sí se ve un incremento en la preocupación por el agua. Sin embargo, creo que no estamos tan conscientes de la gravedad de nuestra situación, porque en la ciudad pues tenemos acceso al agua al 100%, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado, pues ahí sí tienen lo que se le llama el tandeo, que solamente en ciertas horas tienen agua, pero aquí nosotros pues abrimos el grifo y pues ahí está el agua, ¿no? Entonces somos conscientes que nuestra agua bien es subterránea, que pues hay cuestiones de cambio climático, pero creo que no estamos tan conscientes, ¿no? No hay estas campañas, aunque hay como campañas aisladas, pero no de una manera que creamos que vamos a estar como en Monterrey, ¿verdad? Aunque pues sí vamos hacia allá, pero al tener el acceso de esta manera tan segura, pues no vemos como la situación a un mayor plazo. Y esto pues también está relacionado a la siguiente pregunta que me hicieron sobre educación ambiental. En cuestión de educación ambiental, pues a nivel básico, pues se tienen los programas que se tienen a nivel federal. Sí hay asociaciones, sí hay campañas que trabajan con el nivel básico, con niños y adolescentes. Pero, por ejemplo, en este estudio que mencionaba al principio que estoy participando, la doctora Fosado, con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, y pues hicimos un prediagnóstico del conocimiento que tienen los estudiantes sobre el cambio climático.
al preguntarles, pues, si conocen cambio climático, no escuchaba hablar, el 100% decía que sí, pero al preguntarle en una escala del 1 al 10, qué tanto ellos consideran que conocen, pues sí, ellos mismos se reprobaban. Y al hacer las preguntas, pues sí se ve que no tienen algunos de los conocimientos básicos, tanto el instrumento está con cambio climático y agua y salud. ¿Cómo se relaciona esto? Porque es hacia el área de salud. Entonces, otra cuestión interesante que vimos en esta parte de educación ambiental es que para este proyecto a los profesores también tuvimos que darles una capacitación previa de los conceptos de cambio climático, de los conceptos de esta relación sociedad y agua y las cuestiones de salud, porque los profesores pues no tienen esta formación, son del área de salud. Y ahí nos surgió también revisar los planes de formación de docentes de nivel básico y pues no vienen, ¿no? Al menos en los de aquí del estado. Entonces, de ahí surge otro proyecto que también estamos trabajando en donde no es solamente al estudiante, sino también quién le transmite la información, que en este caso los docentes, los profesores, pues no tienen esta formación y no tienen esta concientización más que la concientización propia que cada quien se genere. Y por la situación del Estado, pues una cuestión es por ejemplo, nuestro acceso a la naturaleza, nuestro contacto a la naturaleza aquí en la ciudad va a ser diferente a la sierra que tenemos aquí también en el estado de Chihuahua. Y todas estas situaciones pues se desconocen porque no se trabajan. Entonces, no nada más es como trabajar en los programas hacia los niños, sino también en los que los estamos formando, en cómo estamos, ¿no? Porque pues no nos tocó a nosotros toda esta parte y pues tratar de hacer estos programas de concientización también para los docentes, ¿no? Creo que sería. Y hablando del agua y este tema que también quisiera mencionar así nada más rápido, que mencionaba, ¿no? En una región así árida como aquí, saber que se utiliza agua para la generación de energía, pues aquí como les mencionaba es el uso de termoeléctricas. Estas termoeléctricas están como a 40 kilómetros de la ciudad, en esta región de Samalayuca, que es un desierto. Ahí se tiene otro acuífero menor y pues el agua que se utiliza es de ese acuífero. La última termoeléctrica, la tercera, esta sí ya por estas cuestiones también de la presión social también sobre el uso del agua de las termoeléctricas, pues ya utiliza agua tratada, ¿no? Entonces, sí hay esta presión social cuando se ve que puede haber como un rompimiento en el equilibrio del uso del agua, pero como que mientras nosotros la sigamos usando ahí ya la presión social se termina, ¿no? Pero si vemos que hay otro factor externo al equilibrio que ahorita percibimos, pues entonces sí hay una acción social por parte de la población. Gracias. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más y recuerden que también pueden levantar la mano para pedir la palabra si quieren comentar algo de manera directa. Y bueno, yo aquí también cuelo un comentario porque me llama mucho la atención cómo en diferentes momentos, ambos, tanto la doctora Cervantes como el doctor Solorio han coincidido en la importancia de que se perciba cómo estas situaciones operan de manera articulada, es decir, tanto desde el nivel de la política pública, de pronto se trata de manera aislada el tema energético o el tema del agua y no se está vinculando más allá del discurso y con algunos tratamientos un poco ingenuos, cómo esto se entreteje en términos de la vulnerabilidad o de la posible mitigación frente al cambio climático. Y que si esto pasa entre la gente que está abocada, digamos, a dar respuesta a estas situaciones, pues también desde la población es más difícil que se hagan estas conexiones, posiblemente más con el agua, pero la energía efectivamente es algo que transita. Por otro lado, en términos de dónde proviene, cómo la uso, qué pasa si no existe, o sea, es algo como que se da un poco más por sentado, por lo menos en ciertos entornos urbanos, ¿no? Y tenemos acá estas preguntas. Por un lado es cómo compaginar la implementación de políticas energéticas en la Ciudad de México con las grandes brechas de desigualdades socioeconómicas y territoriales en la misma ciudad, que también se relaciona un poco con el uso. Comentan también, me parece atinada la visión de municipalidad energética, pero bajo el contexto mexicano, donde existen más de 6,000 municipios, bueno, por ahí dicen 2,446, con muchísima desigualdad. ¿Cómo podría cada uno de los municipios independizarse de la CFE y tener los recursos suficientes para esta gobernanza? Llega otra pregunta que abona a esta situación sobre si se conoce la estrategia de redes intermunicipales como las que se utilizaron para el programa Red Plus.
Creo que son las juntas intermunicipales, si no mal recuerdo por ahí algún referente que tuve en alguna investigación al respecto, que se utilizaron como estos órganos para política pública, quizás se refiera a estos. Y una pregunta, Esmeralda, que tiene que ver con, ¿por qué consideras que el tema de energía no es uno que está teniendo presencia en Ciudad Juárez? Entonces, si, volvemos a empezar si quieren en ese orden. Primero le doy la palabra al doctor Israel y luego a la doctora Esmeralda. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Erika, y muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas. A mí me gustaría atender básicamente dos, que creo que son las que más me competen y en las que puedo hablar con conocimiento de causa, ¿no? No tengo conocimiento de causa de cuántos municipios somos en el país, pero creo que aquí en esta 2446 debe ser preciso. Pero me gustaría reflexionar mucho en la experiencia europea, y cuando lo planteo no lo planteo como el típico argumento de si somos o no somos Ámsterdam, sino en realidad saber qué podemos tomar prestado de otras experiencias y también tomando en cuenta nuestro bagaje y nuestro proceso, digamos, sociopolítico, cultural, ¿no? Como comentaba, en la Unión Europea se ha implementado el concepto de comunidades energéticas y se está proponiendo diferentes modelos de coparticipación público-privado. Precisamente la idea de que lo público tome las decisiones, que pueden ser agentes, digamos, estatales o no estatales, no descarta el hecho de que participen actores privados que pongan la inversión, siempre y cuando se genere un modelo de negocio que reparta beneficios, digamos, de manera equitativa entre las partes. Y por otro lado, un elemento central e importante es que el proceso de toma de decisión se mantenga en lo local. Porque de lo contrario, nosotros tenemos experiencias muy negativas, como la consulta indígena en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, ¿no? Entonces, lo importante de la idea de municipalizar es que lo público tenga la decisión, pero esto no quita la participación de lo privado. Y simplemente como nota al margen, a mí me gustaría decir que creo que el problema que tenemos en México es que las figuras legales que se crearon para la participación de privados, como los productores independientes de energía, etcétera, ayudaron a una privatización de facto del sector eléctrico en términos de generación, que es algo que se trató de revertir con la LIE. Y por eso de pronto pensaríamos, y las prácticas de las industrias, de los sectores privados tampoco fueron las mejores. Pero esto no quiere decir que no podamos repensar las formas en las que se puede colaborar entre actores públicos y privados para acciones como municipalizar la energía. Tengo literatura, si les interesa, me escriben y les comparto más literatura al respecto. Pero creo que con eso, digamos, atajamos un poco el tema de municipalizar. Otra cosa son los obstáculos políticos, que creo que hay solamente un movimiento de ciudades amplios que impulsar esta agenda podría llevar a confrontar al gobierno central. Y por otro lado, está la parte de las brechas. Y me gustaría basarme, de nueva cuenta, por ejemplo, en la experiencia de Barcelona. La crisis de 2007-2008 llevó precisamente al aumento de la factura de electricidad. Y esto llevó a hacer notar la pobreza energética porque mucha gente no podía pagar estos servicios, de los cuales dependen muchos elementos de nuestra vida cotidiana. Entonces, en realidad, por eso tenemos que pensar que el acceso a la electricidad determina estas brechas sociales de las cuales nosotros estamos hablando. Si la tarifa fuera impagable, veríamos cómo esa brecha se hace más amplia. Pensemos en la pandemia, el trabajo remoto, pensemos en cómo los profesores de asignatura vivieron diferente que los profesores de planta, eso porque cada quien pagaba los recursos con los que trabajábamos. Entonces, por eso, por ahí pasa la necesidad de democratizar la energía y darle el componente social a esta discusión, que sí tiene que ver con técnica, tiene que ver con economía, pero también con una panorámica sociopolítica
una dimensión sociopolítica que es necesario aterrizar y que creo que conceptos como democratización de la energía y pobreza energética tendrían que ser cotidianos para hablar del sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cerramos con la doctora Cervantes. Sí, gracias. Bueno, respecto a la pregunta sobre por qué menciono que no tiene tanto peso el tema de la energía, es más que nada por la cuestión de los estudios que se hacen desde el nivel de la academia. Como lo mencionaba en la presentación, pues hay una mucho mayor cantidad y diversidad de temas que son de interés desde la academia que de agua sobre energía, aun cuando, por ejemplo, la región pues tiene bastantes potenciales energéticos en cuestión de energía solar y pues les digo, sí se han hecho algunos estudios también con energía eólica. Tenemos también en la Universidad Tecnológica un instituto sobre energías renovables, pero a muy menor escala, ¿no? No se ha como potencializado esta parte. Tan es así que me tuve que ir a ver, bueno, desde la sociedad, qué es lo que se publica en las notas hemerográficas, y ahí es donde pude identificar estas problemáticas relacionadas, por ejemplo, con seguridad energética, cuando son estos apagones que se dieron, por ejemplo, a principios del año, cuando hubo este frío atípico y que se congelaron bastantes tuberías, no tuvimos gas y entonces no teníamos luz y se genera esta parte en la población que decimos, ¿no? Cuando no tenemos acceso a estos recursos que los consideramos como ya parte de nosotros, pues sí nos hacen pensar o actuar de diferentes maneras. Entonces, a esa es la parte que me refiero, que pues sí falta un poquito más de interés y como que no estamos viendo la importancia que tiene dentro de la ciudad esa cuestión energética, sobre todo relacionado a lo que es la seguridad y por ser una ciudad fronteriza. Y bueno, también quisiera mencionar algo sobre esto que hemos hablado un poco, que es el tema de la democratización energética. Y esto, cómo también tiene una relación con otra pregunta que me hicieron, que es la educación ambiental. Porque para que la población pueda decir y ser parte de no solamente el consumo, sino también esta generación, pues se necesita precisamente esta educación para lograr una concientización, ¿no? Y que sean ciudadanos o una población pensante que conozca lo que se está estableciendo y entonces ahora sí podemos llegar a esta democratización, ¿no? No solamente en cuestiones de tipo tecnológica, de inversiones, de nuevas energías, sino también algo muy importante que es el ahorro energético, primero, y pues también el ahorro en nuestros hábitos de consumo de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también está muy relacionada la parte de democratización con la parte de educación, concientización y estas cuestiones de hábitos de uso relacionados al ahorro que no siempre nos ponen esa parte, ¿no? A lo mejor ahorita hay políticas que impulsen el uso de paneles solares y entonces, ¿qué hace la gente? Todo lo compran eléctrico. Entonces, primero es esta concientización sobre la energía, de dónde proviene, cómo se utiliza, lo máximo que uno pueda ahorrar y luego, entonces, ahora sí, diversificar nuestra matriz energética. Gracias. Pues muchísimas gracias tanto a Esmeralda como a Israel. La verdad es que nos embonaron muy bien las ponencias, me parece, nos dan un panorama de cómo se entrelazan diferentes temas, pero también en diferentes lugares y cómo a pesar de eso podemos encontrar ciertas pistas pues para ir pensando posibilidades de dónde colocar la atención, por ejemplo, en la academia se me ocurre, ¿no? Cómo la parte energética no ha sido tan atendida desde una perspectiva sociopolítica y la importancia que esto tiene, tanto para acompañar una política pública, colocar el tema en la mesa, generar estos procesos de educación ambiental, o sea, muy, muy bien. De verdad que les agradezco que hayan aceptado la invitación y pues también reconocer la generosidad al compartir su experiencia, su tiempo a pensar o recibir la invitación, además no en términos solo de asistencia, sino de las inquietudes que nos movilizan en este seminario. Muchísimas gracias por atender esto. Y bueno, también un reconocimiento antes de cerrar al equipo del PUEC, al equipo del CRIM, particularmente a Carolina Toro, porque pues todo este trabajo es muy importante para montar las sesiones en línea y poder conectarnos con todas estas regiones en las que hemos platicado. Y distintos actores. Y cerramos así la cuarta sesión del Seminario de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático. Les quiero, antes de cerrar,
invitar a la quinta sesión que está programada para el martes 11 de octubre. Con esta sesión cerraríamos este ciclo del seminario y vamos a estar abordando el tema de ecología política feminista, reflexiones frente a la crisis climática. Así que esperamos nos puedan acompañar. Saludos y seguimos conectándonos.